y el obispo Mauro Vargas le acompaña en esta noche moderando este panel que vamos a tener. Así que quiero darle un minuto a cada uno de ellos para que le salude. Obispo Nércido, el micrófono es suyo, salude a su público en esta noche. Gracias, obispo Mauro. Buenas noches a todos nuestros hermanos, amigos que nos están oyendo y viendo a lo largo y ancho del país y el mundo. Un placer, como siempre, mi hermano Mauro y demás amigos, obispos, compartir con ustedes en este panel. Es una honra para mí que me den la oportunidad de estar entre hombres de Dios que aspiramos a los mismos fines con relación al reino de Dios aquí en la tierra, específicamente en nuestra República Dominicana. Así que bendecido de estar con ustedes. Gracias. Gracias, obispo, por su palabra muy motivadora, y lo bendecimos a usted y toda la congregación que usted dirige a nivel nacional, del cual también enviamos un caluroso saludo desde este lugar a todos nuestros queridos hermanos de las iglesias, asambleas de Dios. Amén. Obispo Hipólito Suero, Iglesia de Dios Pentecostal MI, buenas noches. Aquí tiene un minuto para que salude a su público en esta noche. Bienvenido. El micrófono está apagado, obispo. Ok. Ahí está. Ahí está apagado. Ok, aquí estamos. Bien, buenas noches, Dios bendiga. Placer para mí inmenso poder compartir esta noche con ustedes, los que van a estar conectados en esta conversación, ¿verdad? En este panel. También con mis compañeros obispos. Grato placer poder compartir con ellos este gran momento en el que podamos tener algún tipo de desarrollo de los temas importantes que tenemos ya trazados para esta noche. Yo espero que a este momento en que ustedes nos están mirando, pues tengan salud y tengan paz. Porque agradecemos a Dios, ¿verdad? Que si usted está ahí es porque tiene salud y tiene paz. Dios bendiga. Amén. Gracias, Pastor Hipólito Suero, obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal, al cual desde aquí también enviamos un saludo, un caluroso saludo a todo el pueblo de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Gracias, Pastor. Obispo Cecilio Osorio, Iglesia Metodista Libre, buenas noches, bienvenido y el escenario es suyo. Buenas noches, buenas noches. Una bendición para todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de este medio. Creo que es un gran honor para mí poder estar entre ustedes y poder desde aquí iniciar este año. Mire cómo se inicia este año, con qué reunión con estos hombres de Dios, y pienso también que el gran público de hombres y mujeres que nos está observando es un gran comienzo. Dios le bendiga y permite el Señor que esto sea el inicio de un gran avivamiento y de algo grande, de las cosas grandes que Dios va a hacer en el pueblo de Dios en la República Dominicana. Gracias, obispo Osorio, Cecilio Osorio, y queremos desde aquí también a todos nuestros queridos hermanos de la Iglesia Metodista darle un gran saludo en el nombre del Señor, y que Dios le bendiga a usted y a este pueblo que Dios le ha permitido dirigir en este tiempo. Gracias. Queremos también en esta noche dar la bienvenida a un hombre muy polifacético, a un hombre muy alegre, un hombre que siempre tiene una palabra en sus labios, el obispo Flavio Rosario, obispo nacional de la Iglesia de Dios la Profecía. El escenario es suyo, obispo. Bendiciones y bienvenido. La verdad es que creí que tú ibas a hablar de otro. Creía que iba a hablar de Aquino. Gracias, Mauro. La verdad es que estoy muy agradecido de Dios, primeramente, luego de ti, por habernos invitado a este panel. Como te dije, tengo una gran perspectiva. Creo que por los números, por lo que el contenido de esos 6 puntos, la gente va a ser bendecida. Así que agradezco y quiero
darle mi saludo especial después de este año a Hipólito, a Nélcido, a Osorio, a Aquino, a ti, y aquí estamos para servir. Viejito, pero me siento con ánimo y fuerza para seguir adelante haciendo las cosas de la manera que Dios quiera. Y a ese querido público de todas esas congregaciones que son mis hermanos, los amo tanto como la congregación mía. Dios lo sabe que es así. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias, mi hermano querido, por tu saludo y tranquilo, ten paz. Que todavía tú no has llegado al momento de Caleb cuando dijo, ese monte es mío. Tú sabes cuánto tenía, ¿no? Así que no te preocupes, que tú sigues siendo fuerte y cuarto bate. Así que agradecemos a Dios contar con un hombre como tú y bendecimos la congregación a nivel nacional que Dios ha permitido que tú en este tiempo estés pastoreando. Así que bendecimos la Iglesia de la Profecía. Y con nosotros está también un obispo joven, flamante, un hombre con un feeling apostólico, un hombre, un exponente maravilloso, un pico de oro. Quiero en este momento dar el micrófono y la bienvenida a nuestro querido obispo Reinaldo Franco Aquino, quien es el obispo del Concilio de Iglesias Pentecostales IPJ. Bienvenido, obispo. Muchas gracias, obispo Mauro, y qué bendición. Uno se siente como en casa, entre amigos, con ustedes, cada uno con esa entrega. Y quiero felicitar a la Iglesia de Dios en la figura de nuestro obispo Mauro, porque la verdad que cada semana se pone una mesa para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y es un buffet que se pone cada semana, cada lunes. Y yo por lo regular los lunes hago algunas cosas, pero siempre me voy a la página y entonces chequeo, le doy review y siempre es interesantísimo. Así que yo sé que esta noche la vamos a pasar muy bien y si usted está ya conectado, envíele el link a otros para que también aproveche, comparta ese espacio, porque yo sé que el cuerpo de Cristo va a ser bendecida con esta perspectiva 2021 planteada por esta plataforma. Muchas gracias. Amén, mi hermano querido. Gracias, bendiciones, y agradezco a cada uno de ustedes por la palabra que han podido dar a este pueblo, y que Dios bendiga a toda la congregación IPJ a nivel nacional, este pueblo que Dios ha permitido que tú estés dirigiendo en este tiempo. Que Dios nos dé la sabiduría y nos dé la humildad para nosotros seguir dirigiendo a este pueblo que Dios nos ha permitido dirigir en este tiempo. Amén. Así que gracias, agradecemos este momento tan agradable que hemos tenido en saludar al pueblo del Señor. Perspectiva Pastoral 2021. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a cuál es la cosmovisión que tenemos con relación a la iglesia, a ver las ponderaciones sobre lo recién vivido en la República Dominicana y en el mundo, el cual a nosotros como iglesia de una u otra manera ha llegado a nuestras puertas y se ha sentado en nuestras sillas y en nuestras bancas. Y esa realidad nos ha llevado a nosotros tener que revisar nuestro accionar y nuestro hacer iglesia en el día a día, y por qué no, desde la perspectiva teológica, el hacer teológico, cómo hacer teología en esta nueva realidad, en esta nueva covidianidad, en este contexto que estamos viviendo. Por eso, en esta noche vamos a estar teniendo un diálogo con los obispos y lo vamos a dividir en dos secciones con algunas preguntas. La primera pregunta que tenemos, muy interesante, al mirar nosotros hacia atrás, como iglesia del Señor, como hombres de Dios, que Dios nos ha encomendado esta tarea de dirigir este pueblo, ¿cuáles lecciones, obispos, han aprendido o cuáles lecciones nos ha dejado el 2020 a cada uno de nosotros? Obispo Nélcido Bor, ¿qué lecciones le ha dejado a usted el 2020, tanto a usted como obispo como a las asambleas de Dios? Recordando unas palabras del Señor
cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Este año 2020 nos deja una lección muy clara de que el Señor está pendiente de su iglesia. En el caso, hablo por Asamblea de Dios, pero todos pensaríamos igual. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El año se tornó un tanto oscuro, abrumador, las circunstancias difíciles. Sin embargo, para mí como obispo de Asambleas de Dios, he visto la mano de Dios en todo. He visto el accionar de Dios en medio de estas circunstancias. He visto que nuestras iglesias no se han detenido. He visto que las almas se han salvado. He visto enfermos sanados. He visto que la gente no ha perdido la fe. Eso puede haber ocurrido en algunos, como ocurre en todos los tiempos. Sin embargo, la principal lección que nosotros aprendemos de este año 2020 es que podemos seguir avanzando porque ya Dios probó a su iglesia, ya Dios probó a las asambleas de Dios en este año 2020 que Él está de nuestra parte, que Él está con nosotros. Nos probó que nuestros ministros pueden actuar de manera diferente cuando se presentan circunstancias diferentes. Nos probó que podemos buscar alternativas diferentes para momentos difíciles. Hemos sido zarandeados por un año incómodo, pero Dios ha estado con nosotros. Y qué mejor lección que decir, si nos sostuvo el Señor en el año 2020, a pesar de todo, lo va a hacer en el 21 y en todos los años por venir. Yo recuerdo, ya como lección, porque estas son unas palabras muy breves, ¿verdad? Creo, en cada pregunta, que cuando David salió raudo y con una orden del rey apremiante por su cabeza, pasó por donde el sacerdote y le pidió un arma porque él andaba desarmado. Así rápido le digo, el sacerdote le dijo, aquí lo único que tengo es una espada vieja por ahí guardada, pero algo interesante le dijo, tú la conoces porque es la espada con la que tú le cortaste la cabeza a David cuando le diste con las piedras, después de haberle dado la piedra. A Goliat, perdón, David a Goliat. ¿Y sabe lo que dijo David? Ninguna mejor que esa. Y yo me imagino que cuando David dijo ninguna mejor que esa, es porque esa le recuerda una victoria. Es porque esa le recuerda la manera en que Dios lo sostuvo y lo guió a ganar una batalla. Entonces, él dijo, ninguna mejor que esa. Sí, yo digo ahora, ninguna lección para nosotros mejor que habernos asegurado en este año 2020 de que Dios está en nuestras organizaciones, de que Dios está guiando nuestras vidas, de que Dios está sosteniendo nuestras iglesias, de que tanto en la finanza como en lo espiritual, como en lo personal, Dios nos ha guiado. Así que yo creo que el año 2020 nos ha dejado una lección que nos inspira a seguir hacia adelante. Ahora, con más confianza, concluyo esta participación breve con una anécdota en 15 segundos. Una vez en el campo, yo me caí de un caballito colorado que tenía en mi casa. Y un tío, cuando pasé por la casa, me preguntó, ¿y tú te atreves a volverte a montar en ese caballito? Y yo dije, ahora con más ganas, porque ya sé que me caí, no me hice nada. Si me vuelvo a caer, no voy a hacer nada. Así que vencer un mal momento nos inspira para enfrentar otro mal momento. Haber vencido un mal año nos inspira para enfrentar cualquier cosa que venga, porque el Señor ya probó que está con nosotros. Amén. Gracias. Gracias por al cerrar con esa anécdota tan interesante que nos deja una gran enseñanza. Y esto es importante para todos nosotros porque el poder compartir estas experiencias enriquece nuestro accionar, nuestra fe, y es por eso que estamos en este diálogo en esta noche. Obispo Cecilio Osoria, al mirar atrás nosotros como Iglesia del Señor,
usted como obispo, ¿cuáles lecciones aprendió del 2020, tanto usted como su organización que usted está dirigiendo? Bueno, mira, una de las cosas que he hecho hincapié haciendo la evaluación en el concilio, y yo he dicho, este año, con esta situación, nos ha confirmado la fidelidad de Dios. Dios ha prometido ser fiel. Él es fiel siempre. Y creo que muchas preocupaciones del ministerio, de las iglesias, era que habían preocupaciones económicas, preocupaciones que si la iglesia iba a permanecer, que sin grupo de adoración, sin grupo de danza, sin grupo de alabanza, que qué iba a ser, sin grupo de pantomima. Y Dios ha demostrado que Él es fiel y que Él es el dueño de la iglesia. Y otra lección importante es que hay un lugar que es seguro y que es el lugar más seguro y que ha sido el lugar bombardeado por ideología y ha sido la familia. Una de las lecciones que nos ha dejado y que hemos visto es que la familia, el hogar es el lugar más seguro del mundo. Porque mientras aún los templos se han cerrado, en tu hogar tú no tienes que usar mascarilla. En tu hogar tú estás seguro. Desde el hogar se puede llevar también, se llevaron los cultos, se hicieron los cultos. Es decir, nosotros hemos aprendido que el hogar es el lugar más seguro. Y eso nos ha ayudado a nosotros a motivar cada día más la familia y a cuidar los hogares, porque allí estamos seguros. Desde allí Dios actúa. Pero también he dicho que una de las experiencias que hemos podido ver, que hemos tenido en la elección, es que no somos tan fuertes, que la ciencia no es tan fuerte. Y perdónenme los médicos, los científicos, realmente es si somos vulnerables, porque un virus realmente ha puesto al mundo en una situación difícil y nos ha demostrado que no estamos tan seguros, aún en manos de la ciencia, y alabamos al Señor por lo que la ciencia ha hecho, pero que hay su fragilidad. Y también nos recuerda que tenemos límite. Es como que el mundo iba muy rápido. Yo decía que hasta la iglesia íbamos rápido. Pensábamos que no había freno. Y es como que Dios nos dijo, un momento, deténganse ahí, párense ahí. Pero también nos ha enseñado realmente que Dios sigue siendo, óigame bien, que Dios sigue siendo la única esperanza de la humanidad. Porque cuando no había vacuna y aunque no haya vacuna, la gente ha tenido que mirar hacia arriba. Entonces hemos tenido que dar una mirada hacia arriba, hacia Dios. Entonces, hemos visto en este caso, hermano, que Dios sigue siendo Dios en el cielo y en la tierra también. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Osorio, por esta inspiración. Me tocó bastante el tema de la familia. Cómo la familia, usted la enfocó en este tiempo de fortaleza, pero también de una ciudad de refugio, hasta cierto punto para cada uno de nosotros. Gracias. Pastor Hipólito, para usted, al mirar hacia atrás como iglesia del Señor, ¿cuáles lecciones usted y su organización aprendieron de este año que recién termina de finalizar, el 2020? Bien, quiero comenzar también con un texto bíblico que yo lo he hecho como mío en este tiempo y lo he traspolado también en diferentes congregaciones que voy. Y es cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros hemos podido experimentar la protección, la fuerza de Dios, el poder de vencer que tenemos los obstáculos. Comenzando desde el principio, cuando el país se cierra,
Yo le digo a alguna gente que yo solamente me he llevado la mano a la cabeza 2 veces, en señal de preocupación. Y yo me llevé la mano a la cabeza y dije, ¿y ahora? Sin embargo, el Señor nos demostró en todo el transcurrir del año que Él nunca nos desamparó. Porque usted sabe que lo que tenemos responsabilidades de personal, de una iglesia, de pastores, nos preocupan ese tipo de cosas. Pero el Señor nos demostró a todos, porque uno pues tantea a los pastores, nos demostró a todos que Él sigue siendo Dios y que Él no nos va a desamparar nunca. Él ha estado de lo más tranquilo. El Señor ha estado de lo más tranquilo porque para Él eso no fue una sorpresa. La sorpresa fue para nosotros. Ahora, ha formado mejor nuestro carácter. Hemos pasado la prueba del año 2020 y estamos seguros que vamos a pasar cualquier prueba que se presente en el 2021, porque ya Dios nos dio la seguridad en el 2020. Pero más que eso, nos enseñó también a valorar la familia. Yo voy a ir por la línea de Osorio. A valorar la familia y a enseñar a nuestros pastores a valorar su familia y a enseñar a nuestra feligresía a valorar su familia. Ese tiempo que tuvimos en casa, donde algunas personas decían, no, que ahora estamos como la iglesia primitiva. Yo decía, no, no estamos como la iglesia primitiva, porque en la iglesia primitiva recibían los vecinos que venían a la casa a los cultos. Ahora es la familia. El que tenga algo que resolver con su hijo, con su hija, con su esposa, es el momento de hacerlo. Nadie hubiera podido lograr que toda la familia se concentraran en el hogar, como estuvimos en los primeros tiempos. Pero de ahí sacamos las buenas cosas de que se comenzó a reinventar la iglesia, a predicar por las redes, y llegó el mensaje a cada casa. Y eso ha dado como resultado que hay familias completas ahora en las iglesias, que antes no venían completas las iglesias y ahora van completas las iglesias porque comenzaron a oír la palabra, a oír al pastor predicando en su casa. Y todo lo que pasó, al final el Señor lo revistió y lo hizo para bien para nosotros, porque eso es lo que hace Dios. Amén. También nos enseñó ese año que nosotros somos bien vulnerables, que nosotros somos personas que somos simples mortales. Eso nos hizo enseñar. Una de las cosas que nosotros no hemos querido todavía parar, a pesar de que en principio tuvimos que parar, es la carrera, el corre para acá, el resuelve para allá. Hemos tenido que estarnos más tranquilos para poder dirigir con más juicio lo que tiene que ver los destinos de las iglesias. Y para mí ha sido un año de gran enseñanza y yo sé que para nuestros pastores también, porque lo he palpado. Eso ha moldeado el carácter de los pastores, estamos más firmes, estamos más esperanzados de que vamos a tener un año de victoria este año que viene. Se auguran muchas cosas negativas para este año, pero si vienen negativas, ya Dios nos fortaleció en el 2020 para que la podamos resistir en el 2021. O sea, de manera que estamos confiados en que el Señor que ha estado con nosotros hasta hoy lo va a seguir estando. En el mundo tendremos aflicción, pero vamos a estar confiados que vamos a vencer, que la iglesia es invencible. Amén. Amén. Gracias, mi hermano querido, por esta enseñanza que nos da de las lecciones aprendidas. Obispo Franco Aquino, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas para usted y su organización en este año 2020 recién finalizado? ¿Está apagado el micrófono? Gracias. Voy a ser bien escueto en ese sentido. Yo puedo decir que hemos aprendido, lo compartía con mis pastores en esta semana, que Dios es el dueño y señor de su iglesia y que Él no pierde el control. Porque hay mucha preocupación a veces nuestra por el control. Él tiene el control. Una segunda lección es que toda adversidad tiene una oportunidad. Esta crisis ha traído oportunidades. Se disparó lo creativo, se disparó las relaciones, el acercamiento del punto de vista tecnológico. Y mira, aquí estamos nosotros juntos. Esto es fruto también del 2020. Número 3, todo lo que no te mata te fortalece. Todo lo que no te mata te fortalece.
si estamos vivos y estamos aquí en pie, gracias a Dios, estamos más fuertes. Número 4, que la iglesia no se limita a 4 paredes. Los templos estuvieron cerrados, pero la iglesia nunca cerró. La iglesia se mantuvo viva, activa. Número 5, hay lo que se llama la jurisprudencia bíblica. Si Dios lo hizo en plagas en el Antiguo Testamento, en momentos difíciles acompañó a su pueblo, la jurisprudencia bíblica dice que lo que Dios hizo ayer lo puede repetir hoy. Y yo le decía también a los pastores, si Dios lo hizo con otro, ahora lo hará contigo. Y es muy importante ese elemento. Para nosotros como organización, hemos visto la multiplicación. De hecho, nosotros estamos plantando un grupo de iglesias que ya están corriendo y en plena pandemia. Nosotros habíamos puesto la meta en el 2020 de plantar 20 iglesias nuevas y de esas 20 tenemos 16 corriendo a toda capacidad en medio de la pandemia. Estamos hablando entonces de multiplicación, de resiliencia, y tal vez un elemento que no pudiera dejar es el elemento, la capacidad de ser comunidad terapéutica, comunidad sanadora, la generosidad que salió a relucir en medio de la crisis desde el corazón mismo de la iglesia. Yo pudiera sintetizar en esos elementos y solamente añadirle elementos los paralelos. Es verdad que están diciendo los estudios que un 25% no regresará a la iglesia y que alrededor de 500 pastores en el mundo han perecido golpeados por la pandemia. Sin embargo, también frente a ese paralelo hay otro paralelo que ha traído más oración, más avivamiento, pasar de la cautividad a la intimidad, y yo creo que estamos listos para darle un mejor servicio al Señor después de esta prueba. Muchas gracias. Gracias. Mi querido y flamante Flavio Rosario, ¿cuáles lecciones aprendidas te dejó a ti el 2020 y a la organización que dirige? Gracias por lo de flamante. Quiero ser un poco objetivo en lo que le voy a decir. Primeramente, al igual que la mayoría de los que han hablado, pudimos aprender que el hombre es insuficiente. Que no es cierto que el hombre es lo que creía ser, y que quizá muchas personas, inclusive algunos de nosotros con mente sencilla, podíamos creer. Cuando hemos aprendido en este 2020 pasado que de la manera que habló Dios sobre el que sea limpio, límpiese más, y el que sea injusto todavía. Si no estamos viviendo hoy eso, muchos de nosotros hemos aprendido cómo puede ser eso, de qué manera va a ser, porque hemos aprendido que los temerosos han buscado el refugio de Dios, han corrido para la iglesia, pero que mucha gente que nosotros esperábamos que cuando abriéramos o reabriéramos iba a venir a la iglesia, lo que ha hecho es retirarse más de la iglesia. Y podemos ver las comunidades y podemos ver lo que pasó en los días del 23, 24 de diciembre. Eso nos hace pensar que el hombre, las señales servirán para los puros, para los limpios, para la gente de Dios,
pero va a haber mucha gente que las señales, y creemos que estamos en ella, no lo va a mover. Hemos aprendido también que el hombre puede ser autodestructivo. Sin embargo, todo está enmarcado en la voluntad de Dios, que independientemente de lo que pueda pensar y hacer el hombre, Dios es el querer como el hacer. No cabe duda, hermano Vargas, que el eje del mal se ha fortalecido en nuestros días. Tenemos que ser objetivos. El eje del mal se ha fortalecido, está creciendo, va en aumento, valga la redundancia, pero Dios está en control. En el caso de nosotros, gloria a Dios, muchas personas se acercaron a Dios, recuperaron su familia, como ya lo han mencionado algunos de ustedes. Nos dio la oportunidad para servir como nunca antes. La Iglesia de Dios de la Profecía tuvo la oportunidad, o tiene, porque aún continuamos en eso. Todavía continuamos en eso. Tiene la oportunidad para servir, para dedicar recursos en favor de los más débiles, ya que entendimos muy bien que el hombre es vulnerable y está en estado de vulnerabilidad en estos tiempos, y hemos tenido la gran oportunidad de salir en ayuda, en auxilio de las personas más vulnerables, que en tiempo pasado, pues, nos dedicábamos más a la palabra, a la parte espiritual, pero hoy tuvimos la oportunidad de servir con repartimiento de comida, no solo lo que el gobierno mandó con nosotros, sino de nuestros propios recursos. Millones fueron invertidos en esa causa. Y creo que Dios está alegre. Por lo demás, estamos contentos. Hemos visto el crecimiento, el desarrollo para la gloria del Señor. Bien, gracias. Mire, creo que brevemente de mi parte, esta realidad nos ha dejado algunas enseñanzas. Entre ellas hemos aprendido a vivir en la incertidumbre. Esto nos ha enseñado a vivir en la incertidumbre, y esto a la vez ha generado un alto nivel y grado de fe. Porque el no saber qué va a pasar mañana, si seré el próximo, seré afectado o uno de los míos, esa incertidumbre también me hizo sobrevivir en esa realidad, pero también con una fe muy marcada en el Dios que nos llamó. Creo que también otra enseñanza a la que nos empujó, nos llevó, es que la transición es un acto que se ha dado ahora o nunca. Lo que nosotros no queríamos cambiar, ha cambiado. Yeah. Por tanto, se está dando una transición a alta velocidad, y es ahora o nunca. Pero también a mí me ha gustado en este tiempo ver la importancia que tiene la libertad en el ser humano. En este momento donde nos hemos visto enclaustrados prácticamente, hemos valorado el poder compartir con los demás, el poder ver a los demás desarrollarse. Pero también una gran enseñanza a nivel de la iglesia local. Hemos visto cómo la iglesia tiene dentro de sí un potencial tan grande de convivencia y de compartir lo que tiene. Yes. La iglesia es rica, la iglesia es poderosa, la iglesia tiene recursos
y no es la que maneja los mejores recursos, pero tiene recursos. Y de verdad esta gran enseñanza de ver ese potencial que tiene la iglesia con ese valor y ese espíritu cooperativo de integración en la sociedad. Yo quiero agradecer a Dios por la iglesia de Jesucristo, de la cual yo soy parte. Así que de verdad yo me quedo con estas enseñanzas por el momento y agradezco a Dios la que ustedes también han compartido. Hay una segunda pregunta. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, 1 minuto para cada uno. Su evaluación del año 2020, obispo, desde su posición como obispo, ¿cómo usted evalúa desde su denominación y para su denominación el 2020? ¿Qué me puede decir el obispo Cecilio Osoria con relación a esta parte, a la evaluación del 2020 desde la posición suya como obispo? Más victoria que pérdida. Qué bueno. Yo pienso que a pesar de que los pronósticos decían que, y a pesar de que se hace una pandemia que se ha llevado a muchas personas, la mayoría de nosotros, yo he perdido pastores, creo que unos 3 pastores he perdido en la pandemia, he perdido amigos, pero ha habido más victoria que pérdida, porque a pesar de las pérdidas, a pesar de la muerte, se ha activado la vida y la fe en la vida de cada uno de nosotros. Hemos tenido esperanza también de que en medio de esta situación la mano de Dios ha estado también con nosotros. Y además ha sido un año donde la iglesia, nuestra fe, y aún en medio de la situación económica, hemos salido más fortalecidos. Es decir, dentro de esta crisis, dentro de esta situación, la iglesia se ha fortalecido más, nuestras vidas se han fortalecido más, nuestra fe se ha fortalecido más, nuestra esperanza se ha fortalecido más, nuestro compartir se ha fortalecido más. Entonces yo puedo decir, hay más victoria que pérdida. Gracias, muchas gracias, mi hermano querido. Pastor Nércido, para usted como obispo de las Asambleas de Dios, ¿cómo usted evalúa este año para su organización? Yo lo evalúo como un año difícil, pero productivo. Productivo en el sentido de que las iglesias han hecho su trabajo, han ganado. Productivo en el sentido de que sin un año como este no tuviésemos nosotros las pruebas reales de que tenemos un llamado de Dios. Este año ha puesto a prueba muchos ministros y muchos ministerios. Nosotros somos ministros para los tiempos difíciles. Nosotros somos líderes para guiar al pueblo en momentos como estos. Y este momento nos ha dado la oportunidad de demostrar lo que somos. Y decía Osorio que ha tenido menos pérdidas. Hemos tenido en Asamblea de Dios pérdida de ministros en años normales que han triplicado las de este año. O sea que realmente hay sangre en el dintel, hay sangre en el dintel de la casa. O sea, la muerte ha ido pasando para otro lado y no queremos que nadie se muera, pero nosotros podemos decir Dios nos ha guardado. En medio de todo, concluyo diciendo un año difícil, eso no se puede negar, pero productivo. Y reitero, para los momentos difíciles estamos los líderes a los cuales Dios ha llamado. Para los momentos difíciles está la iglesia del Señor en la tierra. Para los momentos difíciles hay hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Así que fructificamos en cualquier tierra. Y esto ha sido demostrado en este año. Amén. Gracias, Pastor Nércido. Pastor Hipólito, ¿cuál ha sido la experiencia o cómo evalúa el año 2020 para su organización? Muy bien, yo lo evalúo como un año de desarrollo inclusive para nuestros pastores, porque no es para nadie un secreto que nosotros teníamos toda una tecnología alrededor nuestro que no la utilizábamos. Los pastores se han desarrollado en el uso de la tecnología, han afirmado su fe en el Señor
Dios lo ha sostenido. Hemos tenido pues también muy poca pérdida en cuanto a personas, pero nuestros pastores, los que están pastoreando por cada rincón del país, han sabido valorar a Dios en este tiempo. Han entendido que tienen un Dios todopoderoso y que lo sostiene. Entonces yo evalúo el año, para nosotros yo entiendo que ha sido un año de provecho, a pesar de las circunstancias por las que hemos tenido que estar pasando, ha sido un año de provecho. Nos ha desarrollado hasta en la manera de administrar y todo. Por eso es que estoy cónsono con todos. Este año de prueba, ¿no? Lo que ha hecho es fortalecernos. Y yo soy de los que pienso que de esos malos augurios que se están hablando para el 2021 es posible porque veo, hermano Mauro y demás obispos, que la mentalidad humana, decía yo en algún lugar, que antes los hombres y los científicos buscaban un premio Nobel. Simplemente trataban de descubrir cosas para un premio Nobel, ya no. Ahora lo que quieren es tratar de dominar al mundo con lo que descubren. Entonces, vamos a estar viviendo quizá un tiempo de esa forma, que cada hombre que inventa algo para nutrirse, lucrarse económicamente, y eso nos va siempre a perjudicar. Pero en Dios vamos a ser más fortalecidos. Por eso entiendo que el año 2020 fue un año de preparación para lo que pueda venir en adelante. Siento que hemos prosperado. Amén, gracias, gracias. Mi hermano Flavio, para su organización. Gracias, moderador. Gracias, moderador. Año 2020 tendríamos que no ser objetivos para poder decir que no, que todo ha estado bien. No. Hemos sufrido consecuencias, hemos estado en aprietos, hemos perdido personas. Gracias a Dios, nuestra organización perdió un pastor hasta el día de hoy. Ha perdido un solo pastor. Sin embargo, cuando se pierde uno de las asambleas de Dios, de Iglesia de Dios, de cualquier denominación que sea, para nosotros es una pérdida. Sin embargo, puedo decir, como otros han dicho, aprendimos aquí muchas cosas que nosotros como iglesia no la estábamos haciendo y que podíamos hacerla. Es importante saber que estos medios en los que nos encontramos hoy, una vez en una de nuestras clases de la maestría que estábamos haciendo, recuerdo estaba en Estados Unidos, pues cogí una clase, pero yo no sabía manejar eso, no había visto eso. Sin embargo, hoy tenemos una licenciatura en este sentido y creo que ha sido de bendición. Claro está, nuestra liturgia ha cambiado y hemos aprendido que no era el templo, que no era las grandes congregaciones, que a Dios lo podemos encontrar y adorar en las calles. Déjeme decirle algo. Estuve en un recorrido, he estado en 2 recorridos estos días pasados por el país, viendo a los pastores, llegando a las casas, a donde lo encuentre. Muchos de ellos lo encuentro en la iglesia, con algunos hermanos. Y pude ver muchas iglesias organizadas debajo de una mata de mango, debajo de una mata de aguacate. Se rompió en esta pandemia, se rompió en medio nuestro un paradigma de que una iglesia, para ser organizada, tenía que tener ciertos recursos, templos, solares y cuantas cosas. En medio de la pandemia nosotros pudimos organizar alrededor de 70 nuevas congregaciones. Y yo tuve el privilegio de ir y verla, y poder ver hermanos en la calle adorando a Dios. Bendito sea el Señor. Y eso fue motivo de inspiración para nosotros. Estamos agradecidos de Dios y puedo apreciar bien esa palabra que dice: todo obra para bien para el que teme al Señor. Así que estamos agradecidos y
creo que la iglesia sigue avanzando. Concluyo aquí. Esta iglesia ha tenido que aprender, y puedo decir que la mayoría de todas de las congregaciones ha tenido que aprender que el asunto no es el templo. Los primeros templos se hicieron aproximadamente 300 años después que Jesucristo organizó su iglesia. Esto comenzó por las casas y posiblemente esta pandemia nos está enseñando que esto va a concluir en las casas. Van a venir más cosas. Puede que llegue aquí a América Latina ahora cierta persecución, porque nosotros vienen puntos terribles por ahí y nosotros vamos a ser el blanco. No cabe duda de eso, que nadie se sorprenda, pero Dios estará con nosotros y no cabe duda que seguiremos adelante. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias, gracias. Reverendo Franco Aquino, ¿cuál ha sido las lecciones para su organización ha dejado todo este proceso del 2020? Yo defino, obispo Mauro, este tiempo como una goma de mascar agridulce. Tú sientes el sabor dulce de todas las cosas positivas que se han conquistado y el agrito del proceso. Sin embargo, yo le decía a un grupo de pastores que esto ha sido también un santo encerramiento. Juan fue encerrado en la isla de Pasmo para recibir una revelación, fue encerrado para esa fe. Así que yo creo que en ese agridulce hay más dulce que agrio. Hay un santo encerramiento que está aumentando nuestra revelación. Y sobre todo nosotros como obispos frente a los pastores, Dios nos ha capacitado para gestionar el estrés de una manera y la presión psicológica para subirlo hasta una ventana de competencia, en el sentido de que Dios nos ha sostenido, ha sido fiel, todos los templos están pagos, todos los compromisos están saldados, Dios ha provisto y podemos decir Ebenecer nosotros como iglesia también. Amén, gracias. Creo que para la iglesia de Dios ha sido un año también el 2020. Fue un año atípico, fue un año de mucha sorpresa, fue un año de mucho desafío, pero también pudimos ver una iglesia de Dios desarrollarse, crecer. Fue un año donde más trabajo hemos tenido, donde preparamos aproximadamente unos 1000 líderes a nivel nacional en el tema de grupos pequeños, plantación, esta dinámica de oración a nivel nacional se ha disparado una estructura nacional de oración extraordinaria. Pero también hemos visto la fidelidad del ministerio, de los pastores y pastoras de la Iglesia de Dios, el cual les felicito, una fidelidad en su organización, el cual es digna de reconocer. Por tanto, creo que la iglesia se ha fortalecido mucho en este año y hemos visto la mano de Dios. En el desierto hay maná de Dios para su pueblo y eso es lo que nosotros hemos visto. Gracias, gracias. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas y hay una pregunta muy interesante aquí. El año pasado, a pesar de la pandemia, a pesar de los imprevistos que el año nos trajo, a pesar de los golpes que recibimos, también tuvimos un cambio de gobierno. Tuvimos un cambio de gobierno en medio de una pandemia. También amenazas ideológicas. Y esto, pues, de una u otra manera, la iglesia juega un papel como ente de la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros pudimos manejar esto? Sobre todo, ¿cómo vemos nosotros en el futuro inmediato de la Iglesia del Señor en la República Dominicana en el 2021? ¿Cómo vemos en la iglesia ahora? Ya estuvimos viéndolo el año pasado, cambio de gobierno, pandemia, amenazas ideológicas, choque de criterio, situaciones difíciles, colapso de economía, colapso de la salud. ¿Cómo nosotros
en el futuro inmediato vemos la iglesia? Pastor Nercy Dobor, ¿cómo la ve usted hacia ahora, hacia el 2021? Yo recuerdo el versículo que está en la Biblia y que lo citó ahorita uno de los obispos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Yo veo a la iglesia desde esa perspectiva. Aflicciones el año pasado, pero aflicciones históricamente desde el principio mismo de la iglesia, y la iglesia ha vencido. Aflicciones para la iglesia dominicana en el 2020, pero la iglesia dominicana va a vencer en el 2021. De eso no tenemos duda. Cuando decía ahorita un año difícil y productivo, la muestra de la producción es que la iglesia sigue en pie y sigue fuerte. Si la iglesia no hubiese producido, si la iglesia no hubiese tenido victoria en este año 20, se hubiese muerto. Pero el hecho de seguir en medio de esa dificultad significa que fuimos productivos. Ahora, el Señor dijo, vamos a tener aflicciones, ya se lo sabemos. Ahí están las aflicciones que también lo dijo la Biblia. Vemos la iglesia desde esa perspectiva, vemos la iglesia de la perspectiva de que el Señor una vez le dijo a algunos de sus discípulos, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. O sea, siempre ha sido difícil el transcurrir la trayectoria de la iglesia, pero esta vez nosotros la vemos con una perspectiva de avance, de que ya probamos que podemos. Cambio de gobierno, nuevos choques de ideas, de criterios, decía el obispo Mauro, y lo dice la pregunta. Señores, si ustedes se remontan al principio de la iglesia, las grandes controversias con los diferentes credos, las grandes controversias entre los mismos discípulos, apóstoles del Señor Jesús, esas controversias que tenía Martín Lutero en la Reforma, en la época de la Reforma, esas controversias han sido desde siempre, y la iglesia siempre ha mantenido una postura, y la iglesia siempre ha seguido hacia adelante. El caso de nosotros, vamos a vencer todas estas cosas. ¿Cómo veo la iglesia? Como una iglesia que históricamente ha vencido las adversidades, como una iglesia que en medio de las ideologías, de los criterios encontrados, ha mantenido el ideal bíblico, el ideal de salvación, el ideal que nosotros debemos mantener en este tiempo. Yo quiero reiterar y decir algo que he dicho otras veces. Las ideologías contrarias a las iglesias no son nuevas. Las nuevas posiciones ideológicas que se nos llegan ahora no tienen nada de nuevas, no son nuevas. Es un momento quizás nuevo para la República Dominicana, pero las ideas estas no son nuevas ninguna. Eso ha existido. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Mantener nuestra posición de iglesia. Todo el mundo en este país, en la República Dominicana, conoce la posición de la iglesia. Este no es un tema nuevo que comenzó ayer y se va a acabar mañana. Este es un tema que la iglesia tiene que enfrentarlo en su día a día, haciendo lo que tiene que hacer. No es una carrera por quién sale a la prensa a hablar primero. No es una carrera por quién habla antes. No, es una carrera eclesiástica que la iglesia en su ejercicio cada día enseña a sus comunidades donde está enclavada la iglesia qué es lo bíblico, qué es lo conveniente, qué es lo que no conviene, qué es lo que sí conviene. Es un trabajo diario. Así que yo veo una iglesia trabajando todos los días para vencer todo lo que haya de venir. Así que creo que venceremos como ha vencido la iglesia siempre, en el nombre del Señor. No nos apresuremos demasiado. Sí, hagamos nuestro trabajo. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá sonriente, trayendo sus gavillas. Que nadie nos
saque del camino, que nadie nos desenfoque. Mantengamos el enfoque. El que vive enfocado no habla cuando otro quiere. El que vive enfocado hace lo que sabe que tiene que hacer. El que vive enfocado hace su trabajo conforme Dios le ha mandado. El que está enfocado es menos reactivo, hace un trabajo permanente. Así que, hermanos, veo a esta iglesia enfocada, haciendo lo que es del reino, lo que Dios nos ordena. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la oportunidad. Quisiera seguir hablando, pero este tema me fascina, pero solo tengo 1 minuto, 2 minutos para hablar de esto. Así que Dios nos ayude a mantenernos enfocados en ver a una iglesia avanzando como un ejército y con poder en el nombre del Señor. Gracias, obispo Nércido. El tiempo avanza, el tiempo nos traiciona. El tema está interesante y vamos a seguir. Vamos a tratar de, en 1 minuto, obispo Franco Aquino, ¿cómo ven el futuro inmediato de la Iglesia del Señor en el 2021 en la República Dominicana? Micrófono. Muchos desafíos, el desafío de la pobreza, de los conflictos, el desafío sanitario, el desafío político, desafío de la ética, la bioética, la biotecnología, muchos desafíos. La primera palabra que yo quiero que tengamos, desafío. Ahora, para mí, uno de los desafíos más grandes de cara al 2021 y hacia el futuro es la tensión entre una iglesia que tiene que ser inclusiva y abierta, pero sin perder su esencia. Ustedes saben que de repente, hace unos años, venía un crecimiento galopante en nuestra América Latina de la iglesia protestante. Todos ustedes saben que ese crecimiento se detuvo y empezó a crecer los grupos que no creen en Dios. Por eso uno de los desafíos, obispo Mauro, para este nuevo año y para este nuevo tiempo, tiene que ver con el futuro desde el punto de vista entre lo falso y lo verdadero. Ya ni siquiera entre lo bueno y lo malo, sino entre lo falso y lo verdadero. Entonces, para eso, ¿cómo yo desarrollo una iglesia que tenga un modelo más inclusivo, más abierto, pero mantenga su esencia? Eso es un tema de discusión. Y yo pienso que es uno de estos desafíos. Nosotros estamos en un nuevo gobierno que tiene un empuje mucho más hacia una línea liberal que gobiernos anteriores. Estamos en una sociedad que cada día es más pluralista. Y nosotros como iglesia no podemos perder la relevancia. ¿Y cómo no perdemos relevancia? Siendo respuesta. ¿Cómo somos respuestas sin perder nuestra naturaleza? Bueno, esa pregunta la dejo en el aire, que en medio de nosotros. Pero yo pienso que por ahí anda de cara al futuro. Ahora, ¿vamos a seguir avanzando? ¿Sí vamos a seguir creciendo? Sí, pero tenemos un enemigo fuerte que es la ideología en nuestra América Latina. Amén. Gracias, pastor. Pastor Hipólito Suero, ¿cómo ve el futuro inmediato de la iglesia cristiana evangélica en la República Dominicana en el 2021? Voy a cambiar la palabra desafío por reto. Tenemos retos que enfrentar. De acuerdo a la pregunta, habla de un nuevo gobierno, una pandemia. Un nuevo gobierno trae siempre incertidumbre. Uno no sabe cómo viene el nuevo gobierno con la iglesia. La pandemia, algo histórico, una sorpresa para nosotros, que esta generación haya alcanzado pasar por una pandemia. Lo que tiene que ver con las ideologías, nadie le va a cambiar la ideología a la iglesia que ya tiene. Eso pienso que no sería un problema. Entiendo que va a haber mucho esfuerzo de los pastores para poder trabajar con las nuevas modalidades que se están trabajando ahora, con la mayoría del tiempo las iglesias en sus casas, siendo que nosotros por naturaleza somos congregacionales. Veo este año como un reto realmente de seguir aprendiendo, de seguir avanzando, pero lo veo como un año de crecimiento. ¿Por qué lo veo como un año de crecimiento?
se auguran adversidades. Y yo soy de los que pienso que la adversidad acerca al hombre más de Dios que la prosperidad. Pues por ende, la iglesia va a crecer. Yo pienso que va a crecer a pesar de todas las cosas. Es mi criterio. Amén. Gracias, gracias. Pastor Flavio, para usted, en todo este proceso que ha tenido la iglesia, ¿cómo ven el futuro inmediato de la iglesia en la República Dominicana en el 2021? Gracias, moderador. Quisiera yo que mi pensamiento estuvieran en común con la mayoría, pero es posible que, para ser objetivo, yo visualizo que puede, y lo veo por encima del 70%, pueden ser unos años un tanto difícil para la iglesia. Dije, creo que fue en el punto 2, que no cabe duda que el eje del mal se fortaleció, se está fortaleciendo. Cuando usted habla de ideología, la que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar, podríamos hablar de una sola, por ejemplo, la ideología de género. La ideología de género, que todos sabemos, es una ideología anticientífica, pero que se está imponiendo en la mayoría porque está impulsada por poderes con mucho dinero. Y la iglesia es el blanco. Definitivamente se han tomado a Europa, se han tomado a África, se están tomando a los Estados Unidos. Miren lo que está pasando o lo que ha pasado. América Latina es el blanco. Comenzamos ya Costa Rica, Argentina, México. Así que yo creo, con mucho respeto a los que me antecedieron, que, como digo Aquino, es un tiempo de grandes retos. Por lo que yo creo que la iglesia necesita una verdadera unidad como nunca antes. La unidad de la iglesia tiene que ser real, con una motivación correcta a beneficio del país, del reino de Dios. El rol el rol que debe jugar la iglesia, del rol que juegue la iglesia, va a depender el que muchas personas sean salvas, que no llegue a ellos ese mal que viene arrastrando a la sociedad, porque va a cubrir como las aguas cubren la mar, de eso no cabe duda. Pero podemos nosotros como país, con la ética que tenemos, con los valores que tiene nuestro país, con esa palabra Dios que tiene nuestra bandera, nosotros podemos todavía librar mucha gente. Por lo que yo le hablo y le pido encomiadamente que necesitamos unidad, necesitamos hacer un frente, no porque vamos a poder con eso. Los gobiernos de Latinoamérica, aquí voy concluyendo, no van a poder con eso, pero puede que la República Dominicana, por la cantidad de personas que tenemos en el evangelio y que cree con valores, sea de los últimos países que se han atrapado por esas ideologías que han salido y están saliendo del infierno. Así que va a depender mucho de que nos unamos, de que pongamos nuestro país, el reino de Dios, por encima de las denominaciones, por encima de nuestras motivaciones incorrectas, para que Dios pueda permitir que este país sea de los últimos que sea atrapado, porque de que viene, viene. Amén. Y eso es así. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Obispo Osorio,
¿Cómo ven el futuro inmediato la Iglesia Metodista en la República Dominicana en el 2021? Bueno, esta sería una pregunta para que podamos hacer otro panel. Pero déjeme, yo pienso que la Iglesia, decía Flavio que es la mente que puede ser diferente, y creo que para esto es la diversidad de los invitados. Creo que la Iglesia va a tener que hacer una reafirmación bíblica en el futuro, porque los medios de comunicación están siendo tan asequibles a toda la membresía de la Iglesia, y en medio de esta pandemia nosotros hemos visto tanta ideología que han salido, tanto planteamiento que han salido, tanto planteamiento del futuro de la Iglesia, a veces desviado de la verdad. Entonces yo pienso que la Iglesia no puede dormirse en el futuro, tiene que ir pensando en una reafirmación bíblica de su doctrina realmente, porque si no, cualquier persona o cualquier movimiento puede mover muchas veces. Y déjeme decirle esto, y perdonen, una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia en estos años es que los concilios son funcionales, déjenme decirle, no vamos a entrar más allá, pero son bien funcionales. Entonces debemos reafirmar nuestra doctrina. Además, la Iglesia va a tener que jugar un rol de orientación. Debe seguir siendo la orientadora del mundo, no solo de su feligresía, sino que debe orientar al mundo, y debe seguir jugando un rol profético amenazante, porque muchos se van a confabular con las ideologías. Ejemplo de esto, que la ciencia dice que tal cosa es natural, la ciencia ha comprobado tal cosa que choca con nuestro principio. Entonces la Iglesia va a tener que jugar un rol profético y levantarse y decir no, no es así. Y nosotros seguimos creyendo que aunque la ciencia diga que es de esta manera, la Iglesia, nosotros decimos que es de esta manera y mantenemos nuestra postura bíblica, porque vemos un futuro que va a desacreditar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que jugar un rol, vamos a tener que jugar un rol profético amenazante posiblemente. Y la Iglesia tiene que prepararse. Y la Iglesia va a tener que orientar su misión también en el futuro. Reorientar su misión. Hay muchos proyectos que posiblemente vamos a tener que dejar de un lado y vamos a tener que reorientarnos realmente la misión de ganar alma para el reino de Dios, independientemente de que sean a la Asamblea de Dios, de que sean a la Iglesia Metodista, la Iglesia tiene que prepararse para eso. Y otro gran reto que tiene también la Iglesia es la persecución ideológica que va a venir sobre la Iglesia. Nosotros no podemos dormirnos. Va a haber una persecución ideológica que de hecho ya también está funcionando. Nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta a eso. Y por último, nosotros nos enfrentamos a una generación nueva que la Iglesia tiene que ganarla. Jóvenes, niños, con una educación diferente, con una educación donde ya no se habla de una teoría de la creación, una teoría de la evolución, sino que se habla de una verdad por evolución simple y llanamente, donde Dios se ha salido de los libros y donde tenemos una televisión y unos medios didácticos que están enseñando a nuestra niñez a través de Netflix y otros medios más, verdades o mentiras envueltas en verdades. Y la Iglesia no puede estar diciendo no, porque tal cosa es pecado, mientras ellos están entrando a nuestros hogares, están educando a nuestros hijos. La Iglesia va a tener que reorientar su educación de cómo ganar a esos jóvenes, y la Iglesia tiene que prepararse para nuevos escenarios. Muchas gracias, mi hermano querido. Para la Iglesia de Dios, realmente, ¿cómo ve el futuro de la Iglesia? Ve la Iglesia como punta de lanza con un tema específico y un tema muy relevante: esperanza.
La iglesia sigue siendo esperanza del mundo. La iglesia sigue siendo esperanza para los gobiernos. La iglesia sigue siendo esperanza para la familia. La iglesia es una punta de lanza, es punta de lanza trayendo esperanza a toda la población del mundo. Hay una pregunta que no la quiero dejar pasar. El tiempo se nos ha ido. Nos quedan realmente dos preguntas que no quiero dejarla pasar porque son de mucha importancia. Gracias a todos los amigos por mantenerse ahí. Continúe ahí que ya en breve terminamos. Pero a los panelistas, por favor, piense para darme la respuesta con una sola palabra o una sola frase. La iglesia tiene un Dios. Creemos en un Dios. La iglesia cree en un espíritu. Tenemos un espíritu. La iglesia cree en una fe. Tenemos una fe. La iglesia es una, donde quiera que esté, independientemente de los nombres y logos y títulos que pueda tener. Entonces, ¿qué nos falta para seguir avanzando como iglesia? Que es luz y sal. Tenemos un Dios, un espíritu, una fe, una iglesia, estamos unidos, pero para seguir avanzando como iglesia, que es luz y sal. En una palabra que usted me diga a mí, ¿qué nos falta? O una frase. Pastor Nelson. Tiene el micrófono apagado, Nelson. Tu micrófono, Nelson. Decía que en una palabra yo respondería nada. Lo tenemos todo. Es cuestión de aplicar lo que tenemos todos en la misma dirección y hacer lo que tenemos que hacer. Usted dijo ahí en esa pregunta, no nos falta nada, lo tenemos todo. Ahora, vamos a aplicar bien lo que tenemos para que obtengamos el resultado necesario. Gracias. Hipólito. Yo pienso, hermanos, que fortalecer la unidad es lo que tiene que ver nosotros como denominación. En todos somos uno. Pues si fortalecemos la unidad, mandamos un gran mensaje al mundo. Franco Aquino. Bueno, aquí estoy. Una llamada y miren, amados. La palabra mía es la palabra rediscipular con una cosmovisión del reino. Tomar los recursos espirituales divinos del Espíritu Santo y rediscipular con una cosmovisión del reino. Esa es la palabra. Gracias. Flavio, con una frase. Los postulados de Jesús en el Nuevo Testamento. La oración de Jesús en San Juan capítulo 17 y la palabra de Jesús en San Mateo capítulo 20 verso 25, cuando le dijo a sus discípulos: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero en mi reino no será así, sino que entre vosotros el que quiera ser grande debe ser servidor de los demás. Ese postulado es necesario para que la iglesia pueda seguir avanzando y Satanás no pueda lograr lo que se ha propuesto con la iglesia, definitivamente. Gracias. Pastor Osorio. Demostración de unidad y aplicación de esa unidad. Nos hace falta hacer grandes proyectos juntos. Imagínense usted hacer grandes proyectos en todas nuestras iglesias ahora, una campaña unida, lo que sea. Entonces, demostración y aplicación de esa unidad. Gracias, gracias. Así es. Yo creo de verdad que aparte de todo esto que ustedes han dicho, hay un punto muy esencial. Somos porque tenemos un Dios, un espíritu, una fe, una iglesia. Creo que debemos seguir ponderando eso que somos con una aplicación bien direccionada para que nos genere la unidad que la iglesia necesita ya a nivel general y poder nosotros seguir siendo luz y sal de la tierra. Hay una pregunta, una última pregunta muy interesante y esta pregunta no la podemos dejar pasar. Las inserciones sociales de la iglesia
incluye el ejercicio político. Es decir, todo ese accionar social de la iglesia incluye el ejercicio político. Y de ser así, entonces, ¿cuáles elementos necesitamos como iglesia? De ser así, que ese ejercicio político como entidad, como inserción social, ¿cuál elemento necesitamos? Pastor Nelson. Bien. Una cosa que necesita la iglesia es hacer un poquito de diferencia entre lo que es poder político, política como tal, hacer un poco de diferencia entre lo que es la política partidista y lo que es la política como vida de la nación, porque eso trae confusión. El poder político se ejerce desde el Estado, desde el gobierno, desde la gente que tiene imposiciones, desde la gente que gobierna. Eso es poder político. Pero la política como tal, en sentido amplio, habla de la organización de las naciones. Porque un país es una nación jurídicamente organizada. Entonces, todas las personas que cohabitan en una nación, todas las personas que cohabitamos en la República Dominicana, querramos o no, somos partícipes de la política de esa nación y participamos en la organización de esa nación. Desde la organización de una junta de vecinos hasta la organización tuya en tu casa, con tu familia, en lo que tú contribuyas al Estado, en lo que tú dices en el colmado, en lo que tú dices en la calle, cuando tú vas a ejercer el sufragio, cuando tú vas en las calles, colabora con algo que tiene que ver con el buen convivir. Esa es la política de una nación. Entonces la iglesia a veces confunde y dice, no, yo no me meto en política. Mi querido hermano, mi querida hermana, no es que tú te metes o no en política, es que vivimos en un Estado jurídicamente organizado y todos somos parte de la política de esa nación. Ahora, si tú me dices que tú no te metes en política partidista buscando ser parte del poder político, ya eso es otra cosa. Sí, desde este punto de vista, la iglesia sí está inmersa en la política. La iglesia sí participa de la política de la nación. No hay forma de que la iglesia, como parte de la sociedad, porque ¿quiénes conformamos la iglesia? La conformamos los ciudadanos de la República Dominicana. Las conforman las iglesias, los ciudadanos de cualquier estado. En este caso, hablo de la República Dominicana. Todos nosotros somos ciudadanos dominicanos y como ciudadanos dominicanos participamos de la vida política de la nación. Así que la iglesia sí participa de la política. Y cuando se inserta la iglesia en la sociedad, lo hace desde una plataforma eclesiástica, que esa es otra cosa que nos hace falta distinguir. Creer que la iglesia necesita del poder político para ejercer su función. Ahí yo estoy en desacuerdo con cualquiera. La iglesia no necesita el poder político para ejercer su función. Cuando digo que no necesita el poder político, estoy diciendo que la iglesia puede fortalecer a su comunidad. La iglesia puede ser un ente de equilibrio en su comunidad. La iglesia puede ser un ente de servicio en su comunidad. La iglesia puede ser un ente que le diga al gobierno por dónde debe ir y por dónde no debe ir, sin tener que ser el que lo está haciendo diputado, sin tener que ser alcalde pedáneo, sin tener que ser el vicepresidente, sin tener que ser un ministro de Estado, sin tener que ser nada de eso. No necesita en ese caso el poder político, el ejercicio de poder político, la iglesia, para ejercer esa función de ser sal y luz. Y ojalá que no me hayan mal entendido en eso de que no necesita del poder político, porque ahorita intenté hacer una diferencia en muy breve palabra en lo que es la política en sentido general y lo que es el poder político. Entonces, algunas veces rehuimos y decimos, no, la iglesia no se puede meter en política. Es que no es si yo quiero, es que yo estoy metido en la política. Es que no es si yo quiero, es que yo soy parte de la organización de la nación y como parte de la organización de la nación, entonces estoy en política. Bueno,
No puedo seguir porque lo voy a quitar el tiempo a los otros, porque es un tema un poquito amplio, pero en sentido lato, sí, la iglesia participa de la vida política de la nación. Gracias, gracias. Mi hermano Hipólito, en esa inserción social de la iglesia, incluye el ejercicio político. ¿Cuáles elementos necesitamos para nosotros ponderar esa parte del ejercicio político? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso de la misma manera que piensa mi hermano Nelson. Nosotros de alguna manera vivimos en medio de la política, dentro y somos parte de la nación. En ese sentido, y si nosotros, si nos dejaran, nosotros enseñáramos muchas cosas interesantes a los políticos, como los valores éticos, que funcionarían muy bien en políticos, en personas que ejercen la política ya definitivamente y directamente. Elementos que necesitaríamos, porque en la parte social yo veo la política como el mayor organismo social, si se quiere. Si se tomara de esa forma, fuera el mayor organismo social. Entonces la iglesia también se desenvuelve en lo espiritual y lo social. Entonces yo pienso que sí, que eso es factible en esa parte. Y los elementos que necesitamos, bueno, pues mantenernos, pienso que mientras más cerca, más podemos ayudar. Okay, gracias. Gracias. Mi hermano Osorio. Bueno, entendiendo lo que la gente entiende como política, que no podemos desligarlo también de lo que nos están escuchando también, y que creo que es lo que la iglesia debe revertir el concepto que tiene sobre la política. Se ve a la política por encima de la iglesia. Entonces, la iglesia está por encima de lo político, realmente. Es decir, está por encima de eso. Tiene mayor valor que eso. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos traer los políticos para insertarlos dentro de la iglesia. Es decir, ganar los políticos para insertarlos dentro de la iglesia. No ganar los políticos para ganar favores para la iglesia, sino ganar los políticos para la iglesia. En segundo lugar, creo y propongo también que se deben formar no políticos, se deben formar hombres de fe, hombres que obedezcan a la iglesia con un fin político, hombres que nos representen, pero no gente que use la política, usa la iglesia para llegar, sino que la iglesia forme sus propios hombres, sus propios diputados, sus propios senadores y sus propios presidentes también. Y la iglesia necesita reglamentar la política. Bueno, si quieres dedicarte a ser político, entonces tú estás por debajo de la iglesia y te sometes a la iglesia y a la reglamentación de la iglesia. Y la iglesia prepara a esos hombres con un fin que vayan a ejercer la política. Gracias, muchas gracias. Pastor Flavio, un minuto y luego sigo con el reverendo Franco Aquino. En un minuto y casi terminamos. Gracias, gracias. Si no estoy equivocado y te interpreto correctamente, tú quieres, tu pregunta va a si podemos tener personas militantes en nuestra iglesia que incursionen en la vida política. ¿Por qué no decir ser presidente de la República, tener un vicepresidente? Yo soy de lo que creo. ¿Y eso es qué elementos necesitamos entonces? La cantidad de personas cristianas, per cápitamente hablando, que tiene la República Dominicana, debía jugar un rol mucho más fuerte en la política dominicana. Pero necesitamos dos cosas que son determinantes. Ese hombre que Osorio dice que no vaya a vender los principios del reino de Dios. No necesariamente tiene que ser un cristiano con tanta madurez, pero debe ser una persona que no venda los principios del reino de Dios. Eso es lo número uno. Y lo número dos es ese pueblo
unidos para apoyarlo, porque las razones que nosotros no tenemos quizás 10 diputados en el Congreso y no tenemos el vicepresidente evangélico, aunque sea el vicepresidente evangélico, es porque aquí cada quien anda por su lado. Como yo le he dicho muchas veces, nosotros somos muchos caciques y pocos indios. Nosotros necesitamos unidad en todo el sentido de la palabra. Para todo lo que necesitamos unidad. Para que cuando un hombre de esto, en quien podamos confiar que no va a traicionar los principios del reino, podamos abiertamente decir, fulano representa los mejores valores, los mejores intereses del reino. Y no tiene que avergonzarnos y tiene que ser eso motivo de temor, decir, vamos a votar por Nelson Dobor porque él es un hombre pro vida, él es un hombre que cree en los principios de la iglesia y no nos va a traicionar. Si no traiciona, bueno, pues que no traicione, pero necesitamos ese hombre primero y luego un buen principio de unidad, un buen nivel en la unidad. Gracias. Obispo Franco Aquino, la inserción social de la iglesia incluye el ejercicio social y el ejercicio político, y si es así, ¿cuál elemento necesitamos? Yo creo que sí. La Biblia nos llama a redimir todas las cosas y eso incluye la política. Naturalmente que para eso necesitamos, aparte de lo que han dicho nuestros compañeros, necesitamos primero con personas con vocación política y luego con formación política desde la fe o desde el reino. Si nosotros logramos conjugar esos elementos de discipular los políticos que existen y de preparar otros para insertarlo de manera estratégica, nosotros podemos lograr la transformación que queremos. Gracias. Creo que sí, que el ejercicio social de la iglesia incluye el ejercicio político. Y lo que nos hace falta realmente es tener toda una conciencia plena, con gente bien preparada y capacitada, con un alto conocimiento de los roles que le corresponde jugar como cristiano en la sociedad en la que vive. La iglesia debe seguir reforzando esa parte de preparar a esos hombres y mujeres para que puedan ser atalayas desde el campo político, partidista, y poder ejercer funciones que sean de bien para el reino y para la sociedad. Último, cerramos ya con un minuto de recomendación para cada uno. Recomendaciones ministeriales para la pastoral de hoy. ¿Qué recomendaciones ustedes le dan a la pastoral de hoy luego de esta experiencia vivida de un 2020, un 2021 con muchas incertidumbres, situaciones y pronósticos que están a flor de piel? ¿Cuáles son esas recomendaciones? En un minuto, por favor, y ya con esto terminamos. Un minuto. ¿Qué me dice el pastor, el obispo Hipólito? ¿Qué recomendaciones usted nos da en esta noche? Yo recomiendo y aconsejo a los pastores, de todos los movimientos, que no se debiliten en la fe. Porque el hombre de Dios tiene su fuerza en la fe en el Señor. Que siempre recuerden que tienen un Dios que llama las cosas que no son como si fueran, que es el Dios de lo imposible y que no hay manera de que nadie pueda vencer a ese Dios, que Dios no improvisa, que todas las cosas de Dios están calculadas. Que sepa cada pastor que nos está mirando en este tiempo, que para este tiempo Dios sabía que él iba a estar al frente de su grey, que se mantenga velando y pendiente de su grey, que se dedique a su pastorado. Amén, porque dedicándose a su pastorado va a poder mantener la grey y lo va a poder mantener alerta por todas las cosas que puedan querer venir en contra. Esa es mi recomendación. Cecilio Soria, ¿cuál es la recomendación que usted nos da en esta noche a toda la pastoral que nos está escuchando? Su micrófono, por favor. Perdón. Seguir confiando en el Dios que te llamó. Tienes que seguir creyendo que Él es el mismo ayer y hoy.
seguir, hacer una evaluación de tu llamado. Tercero, prepárate para ser sustituido y prepara los hombres que te van a sustituir, a ti también, o las mujeres que te van a sustituir. Y reafirma el llamado que Dios te ha hecho. Amén. Gracias. Pastor Flavio, ¿qué recomendación usted les da al ministerio hoy? Una de las cosas que se activó en medio de la pandemia fueron los ministerios de oración. Yo sé que esto nada más no sucedió en la Iglesia de Dios de la Profecía, sino en todas las denominaciones, en todos los grupos. Mantengamos eso. Mantengamos el discipulado. Se necesita un discipulado. Necesitamos continuar en ese marco de oración, agregado o aunado con un discipulado de calidad. Como nunca antes, la iglesia necesitará un discipulado de calidad para su fortaleza espiritual y ministerial. Reconozcamos el bien social, hagamos obra de bien social. Recordemos que Jesús dijo: denle vosotros de comer. Depongamos nuestras actitudes conciliares. Vamos a unirnos cada día más. Y perdone tanta insistencia en la unidad. Vamos a unirnos cada día más para que podamos levantar una voz conjuntamente. Y cuando se presenten las situaciones que se van a presentar en la nación, podamos levantar la voz juntos, hacer una carta pastoral. En esto, modestia aparte, yo felicito a los católicos en ese sentido, que cuando ellos hablan unidos, hablan juntos, y por eso el gobierno les presta atención, por eso la sociedad civil le presta atención, no por su verdad bíblica que ellos dicen. Nosotros tenemos muchas verdades bíblicas más fuertes, más arraigadas a la verdad que ellos, pero necesitamos esa unidad de criterio, de principio, de propósito para la gloria del Señor. Mantengamos esas cosas buenas, hagámonos una ingeniería, una reingeniería en cuanto a la fe, para que nuestra gente pueda seguir confiando en el Señor y Él nos va a guardar. Pastor Franco Aquino. Muchas gracias. Pastor Franco Aquino. Amado, yo solamente podría añadir a nuestra clase pastoral que volvamos al lugar secreto, busquemos a Dios, volvamos a la gente, encarnemos la función pedagógica del trabajo pastoral con nuestro ejemplo. Pastor, cuida a tu familia, cuida tu salud, cuida tu testimonio. Pastor, desarrolla una pastoral enfocada en la restauración y en el acompañamiento. Pastor, recuerda que tu llamado es más fuerte que tu debilidad. Y última recomendación, no lo gastes todo, guarda pan a mayo. Y harina para abrir. Reverendo Bor. Bueno, está buena esa. Sí, a la clase pastoral, a la clase ministerial, yo quiero decirle que una cosa importante es mantenernos enfocados. Mantenernos enfocados con pasión, con acción, con carácter, con determinación, con decisiones claras que den al traste con el cumplimiento del llamado que Dios nos ha hecho como ministros. Que no perdamos el enfoque, que no seamos reactivos necesariamente. A veces estamos siendo muy reactivos ante los temas del momento, como si fueran temas solo para reaccionar, temas que son la responsabilidad nuestra los 365 días del año, y que no podemos esperar que alguien nos hinque las espuelas para nosotros salir reaccionando por la prensa, cuando más que eso es un trabajo de los 365 días del año. El que está bien enfocado, el que tiene agenda clara, el que sabe para dónde va, el que sabe lo que tiene entre manos,
No anda reaccionando cuando otro quiere, tiene su momento y sabe cuándo hablar, pero, escuchen, ministros, cuando nosotros reaccionamos de manera pública, ¿usted sabe qué valor tiene eso? El valor que yo le he dado a lo largo de mi vida en ese año, en el ministerio que estoy desarrollando. ¿Usted sabe qué valor tiene cuando usted escribe un artículo en público sobre algo? ¿Usted sabe qué valor tiene cuando usted, como estamos nosotros haciendo aquí ahora, hablamos? El valor que tiene eso es lo que yo haya hecho con eso que escribí durante todo el año que pasó y durante todo el año que va a venir. Porque no tiene valor que yo aquí reaccione ante una cuestión y me haya pasado el año entero en mi comunidad sin enseñar eso. No tiene valor que yo haya un llamado, que yo haga un llamado aquí a hacer algo si me he pasado el año sin hacerlo en mi iglesia. No tiene valor que yo aquí hable contra el aborto, contra la ideología de género, contra todo lo que me dé la gana de hablar. Y la gente de la iglesia que yo pastoreo, si los ministros que están bajo mi dependencia no me han oído durante el año invertir y trabajar en pro de que esas cosas no sean posibles. Estoy diciendo que tenemos que sentar las bases y tener raíces firmes para cuando hablemos. En sentido concreto, mantengámonos enfocados en el ministerio que Dios nos ha encomendado y Dios nos va a bendecir. Amén, amén. Gracias. Y yo quiero regalarle al ministerio en esta noche el consejo de Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 11, cuando Pablo le habló a Timoteo y le dijo: esmérate en seguir la justicia, en seguir la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. En cortas palabras, volvamos al altar, mantengámonos en el altar, porque allí Dios tiene grandes cosas para la iglesia del Señor. Ministros y ministras, Dios ha confiado en nosotros y ha puesto este tesoro en nuestras manos para que nosotros glorifiquemos su nombre, cumpliendo con nuestro deber. En esta noche, gracias por estar con nosotros, y le digo al obispo Nércido en medio minuto que se despida, y así a los demás ministros, para luego ya cerrar con broche de oro. Muchas gracias, obispo Vargas, amigo nuestro, compañero de ministerio, por darme esta oportunidad. Gracias a la Iglesia de Dios. Gracias a todos ustedes por también darme la oportunidad de compartir, a nuestros hermanos, a nuestros amigos que han estado conectados. Que el Señor los bendiga, y me reitero a sus órdenes para cuando haya que hablar de cualquiera de estos temas, para cuando haya que acompañar en este digno trabajo. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, Nércido. Hipólito. Muchas gracias, hermano Mauro, obispo de la Iglesia de Dios. Un placer poder compartir este momento de calidad, tanto con ustedes como con todos los que pudieron estar conectados. Estoy muy agradecido realmente. Esperamos que el resto de tiempo que nos queda y este año, todo lo que esperamos para este año, pues sea concedido, y que todos gocen de salud y de paz. Amén. Gracias. Mi hermano Flavio. Gracias, señor moderador. Ha sido una gran bendición para mí, no solamente poder verle, sino poder interactuar con ustedes. Quiero reiterarle mi invitación para la reunión del 16, sábado a las 8 de la noche. Por favor, todos ustedes iban a ser invitados, pero logro la oportunidad de verlo aquí. Vamos a estar con otros obispos conciliares y quisiera contar con la ayuda de ustedes en ese sentido, más bien con su presencia en ese sentido.
Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Los amo. Salúdenme a su familia y a sus esposas. Gracias. Obispo Osorio. Bueno, muchísimas gracias, Obispo Mauro. Una gran bendición poder compartir con ustedes la honra de estar aquí entre ustedes, entre estos obispos. Yo soy el más pequeño, el menor, pero muchísimas gracias. Gracias a ese público que ha estado ahí con nosotros. Que Dios le bendiga. Sigan confiando en el Señor y recuerden que el Señor siempre será nuestro protector y será nuestro ayudador. Siempre, siempre, todos los días, Él estará con nosotros. Amén. Obispo Franco Aquino. Placer enorme, de verdad. Disfruté este tiempo como disfruto siempre que me junto con ustedes. Muchísimas gracias, Obispo Mauro, y ese equipo técnico tan profesional que tienen. Espero que todo lo que hemos compartido también sirva para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Gracias y nos reiteramos a su entera disposición. Amén. Gracias, mis queridos amigos, compañeros en el ministerio, reverendo Obispo Nércido Borcedeño, superintendente de las Asambleas de Dios, el reverendo y obispo Hipólito Suero, quien es el obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Por igual hemos tenido al obispo Flavio Rosario, quien es el obispo de la Iglesia de Dios de la Profecía, al obispo Cecilio Osorio, quien es el obispo de la Iglesia Metodista, y también al obispo Reinaldo Franco Aquino, quien es el obispo de la Iglesia Pentecostal y Perroto en la República Dominicana, y quien les habla, su distinguido hermano y amigo, obispo Mauro Vargas, obispo nacional de la Iglesia de Dios. Quiero, antes de despedirme, invitarle a nuestra 10ª Cumbre Nacional de Líderes virtual de pastores y líderes del 2021, que estaremos celebrando el 20, 22 y 23 de enero virtual. También estaremos dando más informaciones en lo adelante. Estaremos trabajando con esta cumbre, oportunidades en el desafío. Ese es el título de nuestra cumbre de líderes, oportunidades en el desafío. Esto va a ser día viernes 22 a las 8 de la noche y el sábado estaremos trabajando en diferentes horarios. Terminaremos con un gran sermón. Estaremos trabajando por nuestro canal de YouTube de la Iglesia de Dios, totalmente gratis. Te invitamos a esta gran cumbre donde tendremos grandes participantes como el reverendo Toniel Collins. Estaremos con Stevie Cordon, Félix Abreu, Rafael Almonte, entre otros que estarán con nosotros. Así que gracias, la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Le bendecimos en sus hogares y que el Dios del cielo en este año siga prosperando en gran manera todo su quehacer y su caminar en la lid del Señor. Bendiciones y paz y muy buenas noches. Gracias.